Hola mis hermanos, muy buenos días. Hoy es martes 24 de septiembre del año 2024, de la semana número 25 de nuestro tiempo ordinario. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Hoy nuestra Santa Iglesia Católica nos ofrece el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos hermanos tiene nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio de hoy, que es el de San Lucas, como ya mencioné, el capítulo 8, versículos 19 al 21, un evangelio muy cortito de San Lucas, que nos habla sobre lo que estaban haciendo la madre de Jesús y también sus hermanos. Nos narra San Lucas poquito, el Evangelio de San Mateo está un poco más, más explicado, podríamos decirlo de esa manera. Mis hermanos, entre los muchos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, hoy, en el Evangelio de San Lucas, aparecen también su madre y sus hermanos. O sea, María su madre y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designan con el nombre de hermanos. ¿Okay? No necesariamente, porque aquí muchos de nosotros podríamos equivocarnos y pensar que de verdad Jesús tenía hermanos. Por eso yo les pregunté al principio, ¿cuántos hermanos creen ustedes que Jesús tiene? Pues ninguno. María no tuvo más hijos que Jesús, eso fue todo. Pero en el Medio Oriente, en los tiempos de Jesús, así se designaba o se especificaba ciertas personas, hermanos, aunque fueran primos, aunque fueran tíos, aunque fueran amigos del mismo pueblo, vecinos, así se decían ellos, hermanos. Por eso es que todos eran hermanos de Jesús, pero no eran hermanos de sangre. Dice San Lucas que María y los hermanos de Jesús llegaron hasta donde estaba él, ¿verdad? ¿A qué vinieron? Lucas no nos lo dice. Por otro lado, San Marcos, en una situación, digamos, paralela, interpreta la escena como que los familiares, asustados por lo que se decía de Jesús y también por las reacciones contrarias de todo el gentío que lo seguía, hacían peligrar de alguna manera la vida de Jesús. Y María y sus hermanos, como dice San Lucas, venían a llevárselo, venían a sacarlo de o a salvarlo de ese peligro, porque decían que estaba fuera de sí. En otras palabras, que estaba loco. Lucas, que parece conocer noticias un poco más directas de parte de la misma Virgen, no le da esa lectura. Podían venir sencillamente a saludarlo. Podrían venir a hacer acto de presencia junto a su pariente, porque su pariente Jesús era muy famoso. ¿Y a quién no le gusta ser pariente
inclusive a amigo de una persona famosa. Dígame usted, el que tiene una persona famosa se enorgullece de tener una persona famosa y lo divulga siempre cuando tiene la oportunidad, lo divulga, lo menciona, ¿verdad? Porque pues tienen a una persona famosa, ya sea en la política, ya sea con algún puesto en el trabajo, que un supervisor, que el dueño de la corporación, o bien un artista, un actor, una actriz, etcétera. Se enorgullecen de tener a esta persona famosa como parte de su familia. Entonces, podría ser, según lo que nosotros deducimos, pues que tal vez la Santísima Virgen María y los que iban con ella, pues iban a saludar a Jesús. Jesús estaba rodeado de mucha gente y estaba predicando. Ellos iban a saludarlo, quizás, ¿verdad? Porque se sentían alegres, contentos con él, porque era famoso, pero también a la misma vez se preocupaban porque así como mucha gente lo seguía porque lo querían, les gustaba escucharlo, había otras, muchas más gentes, personas que no lo querían en lo absoluto, querían hacerle daño. Entonces siempre Jesús estaba corriendo peligro. Tal vez por eso llegó la Santísima Virgen hasta ahí, hasta donde estaba Jesús, para llevárselo, porque pues así lo sacaba de un posible peligro. O tal vez llegaron ahí por si Jesús necesitaba algo. No sabemos. San Lucas no lo menciona. Solamente menciona que alguien fue a avisarle que lo buscaba, diciéndole este alguien a Jesús: ahí te buscan afuera tu madre y tus hermanos. ¿Vas a salir o no vas a salir? ¿Qué les digo? En ese momento Jesús, como todo el tiempo lo hacía, aprovechaba los momentos para predicar, para enseñar. Y en este instante Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es su nuevo concepto de familia o de comunidad. Y dice, según San Lucas: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Ok? Con esto, no está negando a su madre María, ¿verdad? En lo absoluto, porque ¿quién escucha la palabra de Dios y quién la pone en práctica? María. Ella es la Santísima Virgen, ella es nuestro ejemplo. Ella le hizo caso a el ángel Gabriel que vino y le dijo: llena eres de gracia, el Señor es contigo, vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo que le pondrás por nombre Emanuel. Dios entre nosotros, vas a tener este hijo que será el Salvador del mundo. Y le hizo caso. Entonces, no era por ahí a lo que Jesús se refería. Él no estaba negando a su madre, porque su madre fue la primera, la única y la que nos pone el ejemplo en que ella siempre ha puesto la palabra de Dios en práctica, y siempre desde que el ángel se le apareció, yo creo que hasta mucho antes, la Santísima Virgen fue un ejemplo para los de aquella época con ella y todavía con nosotros. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, nosotros, si, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, somos parte de la familia, somos las madres y los hermanos de Jesús, por así decirlo de alguna manera. Somos parte de la familia de Jesús. Él dice: los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica, esos son mi madre y esos son mis hermanos. ¿Es usted es usted de los que pertenecen a este grupo al que se refiere Jesús, que ponemos en práctica la palabra, habla de él, predica su palabra,
¿Mm? Habla con él. ¿Mm? Mis hermanos, la nueva comunidad de Jesús, que somos, pues, nosotros, pero también a los que Jesús iba predicando, ¿no? No va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o familia de sangre. No, así como nosotros no podemos pensar tampoco eso, ¿verdad? Sino la fe. Somos la familia de Dios por la fe. ¿Ok? Ciertamente, en el pasaje de San Lucas, no podrá entenderse esto como una desautorización, por así decirlo, de su madre, como ya lo dije, en una palabra más, pues, un poco más, por así decirlo, normal para entenderse, no estaba negando a su madre, ¿ok? Porque el mismo evangelista, San Lucas, la ha puesto ya antes como modelo de creyente. Hágase en mí según tu palabra. Al contrario, mis hermanos, es una alabanza a su madre, en la que Jesús destacaba no tanto su maternidad biológica, sino su cercanía de fe. Jesús la estaba ensalzando mucho más, la estaba elevando, porque sabía lo que era, quién era su madre, y sabía lo que su madre predicaba, sabía lo que su madre sentía por el Padre, ¿no? Por eso es que él no estaba negando, repito, a su madre. ¿Ok? Su prima Isabel también, también la, la recibió con unas palabras tan hermosas que son: dichosa tú porque has creído, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Mis hermanos, nosotros pertenecemos a la familia de Jesús. Indudablemente que sí. Escuchamos la palabra y hacemos todo lo humanamente posible por ponerla en práctica, ¿verdad que sí? Muchos quizás no les interese Dios, muchos quizás les interesa Dios a medias, muchos quizás oyen hablar de Dios, pero no hablan ellos de Dios a los demás. Mucho, no lo hablan con sus palabras, mucho menos con sus actos. Hay personas perversas, hay personas malas, hay personas que no tienen conciencia, hay personas que no se preocupan por los demás, hay personas que no tienen amor por sus semejantes y ocasionan daños tras daños tras daños. Sí las hay. Este mundo las tiene. Hay mucha gente que es perversa, que hace daños horribles, destruye familias. Pero nosotros tenemos que seguir tratando de traer amor, paz y fe a este mundo. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces debemos de ponerla en práctica. ¿Ok? Muchos que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados, como en mi caso, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia o a formar una propia, porque nuestro tiempo está dedicado totalmente a Dios y a su iglesia. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ok? La iglesia, que son ustedes, son nuestra familia. La familia nuestra pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Ok? Así es que mis hermanos, pues sacerdotes, religiosas, diáconos, ¿ok? Laicos, debemos servir a esa gran familia de Dios. ¿Ok? Hoy, mis hermanos, vamos a hacer
una pausa en nuestros diarios quehaceres, en todas esas obligaciones que tenemos, para hacer un acto de o una revisión, por así decirlo, a nuestra conciencia y contestarnos nosotros sinceramente, no mentirnos nosotros, no mentirnos y pensar y decir entre nosotros mismos, ¿creo yo en Dios? ¿Mm? ¿Le hago caso a Dios? ¿Hablo con Dios? ¿Hablo de Dios? ¿Estoy poniendo en práctica lo que escucho de nuestro Padre Celestial? Jesús nos pide hoy, mi madre y mis hermanos son estos. Se estaba dirigiendo a todo el grupo de personas a quien él estaba predicando. Son estos, los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Nosotros pertenecemos a ese grupo que Jesús dice son estos, ahí estamos nosotros. Ponemos en práctica lo que escuchamos, lo que leemos de la Santa Escritura, cuando acudimos a la Santa Misa, cuando alguien, un conocido o un familiar nos habla de Dios, aprendemos algo, lo ponemos en práctica amarse unos a los otros, ponemos en práctica ser humildes, ponemos en práctica ser inocentes como un niño, como dice Jesús, ponemos en práctica ser servidor y no ser servido. Ponemos en práctica todo esto, dejando a un lado el egoísmo, dejando a un lado la avaricia, dejando a un lado lo que es la ambición, el celo, la venganza. Si dejamos a un lado todo esto, entonces estamos predicando la palabra de Dios. Muchas veces no se necesita hablar de Dios, simplemente con nuestros hechos, con nuestra actitud, la gente se va a dar cuenta de que Dios está en nosotros. No tenemos que hablar mucho. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que conoce nuestros corazones, que nos guíe por la senda del bien. Pidámosle a la Santísima Virgen María, que es nuestro ejemplo de fidelidad, de amor, de paciencia, que interceda ante su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos, para que nos ayude a que nosotros podamos escuchar su palabra, pero practicarla. ¿Okay? Escuchar y practicar, como dice el Evangelio de San Lucas. Estos son mis hermanos, esta es mi madre y estos son mis hermanos, los que escuchan la palabra. ¿Sí, mis hermanitos? Hermanos en Cristo. Los que escuchan la palabra del Señor y la cumplen son su madre y sus hermanos. Esta es la familia auténtica del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén.